tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Les saludo desde la ciudad de Los Ángeles a cada uno de ustedes. El día de ayer tuvimos nuestra primera reunión por Zoom, donde asistieron varias personas. Por lo menos habían 20 conexiones y me imagino que también había más personas escuchando. Así que calculamos más o menos que entre 40 y 50 personas estuvieron participando del tema del día de ayer, que hablaba acerca de la crisis de la iglesia, el caos en Francia y las profecías. Más que nada, la idea era poder poner al día a los que estuviesen interesados en los últimos acontecimientos que han tenido lugar esta semana recién pasada y esta semana, y ver qué conexión tiene esto con las profecías. Nos referimos principalmente a la polémica que se generó con el arzobispo Vigano. ¿M? Me parece que está bien dicho así, ¿no? Eh, Carlo María Vigano, arzobispo de la Iglesia Católica, quien fuera nuncio o embajador del Vaticano en Estados Unidos hace algunos años atrás, donde tuvo que ver allí con, en gran medida, sacar a luz los abusos que se estaban cometiendo hacia los menores de edad. Vamos a hablar de esto y de otros puntos importantes, dado que muchas personas me han escrito y me han dicho no pudimos conectarnos o vimos muy tarde el aviso o no pude entrar al link, es que estamos teniendo este tema nuevamente ahora a través de audio para que lo puedan escuchar y considerar. Como digo, el objetivo de esta temática es poder informar más que nada y comentar un poco de actualidad. Así que lo primero que vamos a hacer es pedir al Señor su bendición para poder continuar entonces con esta interesante temática. Padre bendito que moras en el cielo, te doy las gracias porque nos das la oportunidad de aprovechar las redes sociales para compartir, Señor, estos temas interesantes en un mundo donde hay tantas voces predicando distintos temas. Permite que esto pueda ser también de bendición para quien lo escuche y estemos apercibidos y animados en este tiempo tan difícil. En tus manos dejamos este programa en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, eh, mucho revuelo causó esta semana la polémica entre el Papa Francisco y el arzobispo Carlo María Vigano. Carlo María Vigano se desempeñó como nuncio en los Estados Unidos justo en el tiempo cuando comenzaban a destaparse los casos de abusos a menores por parte de una autoridad de la iglesia como es el arzobispo McCarrick, que oficiaba en el estado de Washington y quien se codeaba con las máximas autoridades de la nación del norte. El arzobispo Vigano, una vez que se enteró de todos estos abusos, los informó a la Santa Sede, donde fueron recibidos allí por el Papa en ese tiempo, Benedicto XVI. Benedicto XVI decidió sancionar al arzobispo McCarrick y entonces acoger el testimonio de Carlo María Vigano. Pero justo en ese tiempo vino un cambio de papa y llegó Francisco Bergoglio, el actual papa. Y este, al parecer, desestimó las acusaciones, le levantó las sanciones a McCarrick y hizo un poco a un lado a Carlo María Vigano. Con el tiempo dejó de ser nuncio, tomó otras actividades, ya es un hombre de cerca de 80 años, y ha estado como un poco al margen de la actividad de la iglesia. Pero ha estado muy activo en las redes sociales, donde ha criticado duramente al Papa Francisco, acusándolo de herejía, de usurpar un lugar que no le corresponde como máxima autoridad de la Iglesia Católica. ¿En qué se basan las acusaciones del arzobispo Vigano? Principalmente en el hecho de que cataloga al Papa Francisco como un papa progresista
que ha abrazado las banderas del globalismo, ya sea del cambio climático, la igualdad de género, ha sido favorable a las minorías sexuales y ha llevado a la Iglesia a lo que él considera una apostasía. Por estos días, entonces, el 5 de este mes, finalmente Carlo María Vigano fue excomulgado de la Iglesia Católica, se le quitaron todos sus cargos y la verdad es que quedó en una situación muy desventajosa desde el punto de vista de la religión. Sin embargo, su discurso ha tenido acogida en muchos círculos católicos, especialmente de la línea más conservadora. Porque no es solo él, hay muchos que opinan que efectivamente el Papa Francisco es un papa que ha abrazado las ideas de la izquierda, porque es la izquierda quien promueve todas estas ideas, el ecologismo, el tema del cambio climático, ¿verdad? La Agenda 2030 que fue presentada por el mismo Papa Francisco el año 2015 ante las Naciones Unidas, que promueven a su vez los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable para un mundo mejor. De aquí al 2030, agenda muy criticada desde muchos sectores por considerarla una agenda que va contra las libertades personales, una agenda que va orientada a la esclavitud de la humanidad, etcétera. Así que, bueno, la pregunta es, ¿qué hay de verdad en las acusaciones del arzobispo Vigano o Vigano? Eh, sí, creo que desde cierto punto de vista es efectivo. La Iglesia con el Papa Francisco ha dado un giro muy grande, se ha alejado de la ortodoxia para eh, para poder trabajar en conjunto con las Naciones Unidas, con el Foro Económico Mundial, promueve la Agenda 2030, como hemos dicho, promueve acciones contra el cambio climático. Esto avalado por las encíclicas Laudato Si, escrita por el Papa Francisco el 2015 o presentada el 2015, y también Fratelli Tutti, donde llama a un ecumenismo que es criticado por la parte conservadora de la Iglesia, puesto que muchos consideran de que efectivamente la Iglesia, aunque llama a la unidad de los creyentes, pero no deja de ser la única poseedora, en este caso, de la gracia y de la salvación. Entonces, esa apertura de Francisco, algunos la critican porque no puede la Iglesia aceptar a otros grupos cristianos como iguales. Entonces, efectivamente, ahora la pregunta es ¿por qué el Papa Francisco ha tomado estas banderas? ¿Por qué él se ha identificado con estos movimientos llamados del neomarxismo moderno? Recuerden ustedes que el marxismo o comunismo, como algunos le llaman, aunque en realidad asocia a varias ideas de izquierda como el socialismo, el marxismo, el comunismo, eh, actualmente son los principales promotores de esta agenda. En sus inicios, las ideas marxistas proponían la lucha entre eh, el capitalismo, ¿verdad?, y la clase obrera. ¿Mm? Entonces era una lucha de clases, ¿no? Los más ricos contra los más pobres. Pero hay quienes llaman a esto o a esta ideología, muchos consideran que ha tenido un cambio y ahora se ha modernizado. Y entonces ya no es la lucha de clases, sino que ahora es la lucha del hombre contra la mujer, lo que ha dado como resultado, ¿verdad?, la ideología feminista. También está el indigenismo, el hombre contra las etnias. Está el ecologismo, el ser humano contra la ecología, contra la naturaleza. ¿Mm? Y así una serie de ideologías que son promovidas desde los sectores de izquierda y avalado por las Naciones Unidas y por el Foro Económico Mundial, y en medio de todo este enjambre y estos avances del neomarxismo está el Papa Francisco. Y esto es puntualmente lo que el arzobispo Vigano critica, a tal punto de llamar al Papa Francisco un hereje
un usurpador que se aprovecha de estar sentado en el lugar de privilegio donde está, que ha llevado a la iglesia a una apostasía. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las profecías? ¿Qué tiene que ver esto con lo que a nosotros nos interesa como cristianos, como adventistas, en la mayoría de los casos? Bueno, no podemos tomar partido, ¿verdad?, en este sentido, porque de algún modo el arzobispo Vigano defiende lo que ha sido siempre la iglesia, una iglesia cerrada, una iglesia intolerante, una iglesia muy apegada a su ortodoxia. En cambio, Francisco promueve una iglesia eh, más tendiente a la línea de el marxismo o nuevo marxismo. ¿Mm? Una de las cosas que también criticó Vigano es el hecho de los lazos que ha tejido el Papa Francisco con China, favoreciendo a muchos clérigos chinos, pero no diciendo nada de lo que están sufriendo muchos creyentes chinos más al interior del país. Bueno, dejando de lado esto un poquito, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué tiene que ver esto entonces con las profecías? Bueno, hoy día lo que está en el mundo en boga es estas ideas que mencionamos del progresismo, ¿ya? Ah, en realidad la definición del neomarxismo es progresismo, hoy día se le llama progresismo, ¿m? Aunque no tiene nada de progresismo en realidad, porque más bien son ideas que tienden al retroceso, ya que limita las libertades personales y van restringiendo muchos aspectos de la vida normal. Es cosa de ver aquellos países donde la Agenda 2030 ha sido aplicada, cómo están sufriéndolo los agricultores, la gente, muchas personas, especialmente gente que se dedica a la agricultura. Tenemos el caso de España, tenemos el caso de Holanda, donde han habido manifestaciones masivas contra esta agenda, la famosa Agenda Verde. También hubieron problemas tiempo atrás, en la época de la pandemia, en Canadá, y aquí en Chile también, ¿no? También estamos sufriendo un poco un gobierno que promueve también estas ideas progresistas, ¿no? Hace poco hubo un debate fuerte sobre el aborto, ahora hay un debate también sobre el tema de la energía, dado que el gobierno privilegió las energías renovables y eso está haciendo que hoy día encarezca la luz, debido a que el sistema actual no da abasto para el consumo de energía, dado que las energías renovables no se han podido implementar ni hacer que esa energía fluya hacia el sistema central. Es realmente un problema donde esta agenda está procurando instaurarse, que es, perdón, en casi todos los gobiernos, está siendo muy dañina. Entonces, debemos recordar que estas ideas, las ideas marxistas que nacen de la revolución comunista, que se llevó a cabo allá en la Unión Soviética, tuvieron su origen mucho antes en la Revolución Francesa. Algunos estudiosos señalan de que la Revolución Francesa es la cuna de donde nace posteriormente la ideología marxista o comunista, pasando desde la Revolución Francesa a la Revolución Bolchevique y ahora expresándose a través de estas nuevas ideologías que ponen al hombre, contra la naturaleza, contra los pueblos originarios, etcétera. Entonces, para nosotros aquí la cosa comienza a ponerse interesante, puesto que la Revolución Francesa ocupa un lugar muy importante en las profecías bíblicas. ¿Mm? Eh, Recordemos que el año 1798, eh, casi 10 años después de la Revolución Francesa, el papado sufre la herida mortal ocasionada allí por el ejército de Napoleón, en este caso el general Berthier, le quita los poderes al papado, el papado es exiliado y sale de la esfera pública. Este papado que durante 1260 años había manejado el poder civil a su antojo,
había generado muchas persecuciones hacia las minorías cristianas, entre ellos grupos como los valdenses, los albigenses y otros grupos que sufrieron las grandes persecuciones y martirios en manos del catolicismo. Esto llega a su fin, de acuerdo a como estaba profetizado, al final de los 1260 años, el año 1798, cuando le quitan los poderes al papado. Allí entonces ese evento importante de la profecía también es conocido como la herida mortal. La herida mortal. Se le quitan los poderes al papado en espera de que en algún momento esa herida sea sanada y el papa vuelva a aparecer otra vez y toda la tierra se maraville en torno a él. Entonces, desde esa fecha se ha dicho de que la herida mortal ha ido sanando lentamente, como una herida profunda que afectó grandemente la institución papal. Esa herida cada vez va sanando más. Y hay un detalle interesante. Desde el año 2015, cuando el Papa Francisco presenta la encíclica Laudato Si y se mete en el tema ecológico y promueve la Agenda 2030, la institución papal ha tenido como un lavado de imagen muy importante porque ¿quién, digamos, podría ver mal todo este tema del cambio climático? ¿Mm? Así que ha concitado el apoyo de autoridades, de científicos, de personas comunes y corrientes, de gobiernos, y tiene el apoyo de las Naciones Unidas, y de pronto un papado que estaba allí en el suelo, por decirlo así, más con los casos de abuso que se habían conocido, ahora lo vemos con un rostro lavado, gracias al ecologismo, gracias a la Agenda 2030, gracias al cambio climático. Entonces, podemos entender entonces en parte por qué este Papa ha surgido con esa ideología, se ha abrazado con esta ideología y por qué de las críticas del arzobispo Vígano, que es como la voz digamos, oficial de un movimiento mucho más grande, que abarca a grandes sectores de la iglesia que son conservadores. Entonces, eh, esto comenzó entonces, como bien he estado mencionando, en 1798. Allí el papado recibe la herida de muerte y la recuperación del papado y la sanidad completa de la herida de muerte está descrito allí en Apocalipsis 17, versículo 8, que voy a leer a continuación, donde dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ahí está entonces el momento profético de cuando la herida es sanada completamente. Entonces dice que esta bestia que era durante los 1260 años y no es durante el proceso de la herida de muerte y será una vez que la herida sea sanada y vuelva a salir otra vez con poder, con la autoridad y poder que tuvo durante la Edad Media principalmente. Dice que está para subir del abismo. Es interesante porque cuando en el conflicto de los siglos Elena de White analiza la Revolución Francesa, este gran movimiento social, ella le llama a Francia, a la Francia ideologizada de ese tiempo, le llama la bestia que sube del abismo. Porque en la profecía Francia ocupa un lugar importante. Es Francia que le da la herida mortal al papado y establece en el mundo podríamos decir, un poder ideológico. No es un poder territorial, no es un poder que se base en la fuerza de las armas, no, es un poder ideológico que invade el mundo entero. A partir de la Revolución Francesa, todo el mundo fue influido por ese gran movimiento social. Incluso en América Latina, los movimientos independentistas y muchos otros movimientos se inspiraron en lo ocurrido en Francia en esos años. ¿Mm? Entonces, la Revolución Francesa promovía la igualdad, la fraternidad y la libertad.
son eh, las mismas ideas que hoy día se siguen promoviendo, solamente que a través de otros medios. En ese tiempo, en Francia había una situación muy crítica desde el punto de vista social y económico. El pueblo sufría el hambre, mientras los gobernantes vivían a sus anchas, contando con muchos recursos y muchos privilegios, y eran apoyados por la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. Y cuando estalla la revolución, debido a que hubo una subida en el pan, en el costo del pan, entonces esto fue la gota que rebalsó el vaso, el pueblo se rebeló y se fueron contra los gobernantes, se instauró la guillotina, en la cual las autoridades pasaban allí, sus cabezas eran cortadas. Entonces también se fueron contra la iglesia y contra la Biblia. Durante ese triste periodo, las Biblias fueron quemadas, los templos fueron saqueados y fueron quemados, se renegó de Dios y se promovieron algunos principios como los que hemos mencionado. Y toda esa revolución contra los privilegios, en este caso los poderosos, influyó sobre muchos movimientos a nivel mundial y posteriormente también lo que fue la revolución bolchevique. Entonces, de ahí que todas estas ideas que son promovidas desde el sector de la izquierda política, que también es muy variada, se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Y fue este poder, la Francia ideológica, la que quita los poderes del papado, pero cuando el papado recobra su autoridad y recobra su poder, surge desde el abismo, o sea, desde el mismo poder que le quitó la autoridad, desde la misma bestia que lo hirió mortalmente, resurge. Podríamos decir que resurge empapado con las ideas de aquel poder que le quitó la autoridad. Así que no es novedad que el Papa de hoy, el Papa Francisco, sea un Papa progresista, cosa que extraña a los católicos tradicionales y más ortodoxos, les extraña y no se explican cómo ha aparecido un Papa extraño que abraza estas ideas, estas banderas progresistas, estas banderas de la izquierda, e incluso se lo ha llamado a él que el Papa comunista, ¿no? Como dijo el presidente Milei en su momento cuando estaba enemistado con el Papa, porque ahora están de amigos, en su momento dijo, ¿no?, que el Papa era un Papa comunista, que buscaba hambrear a la población. Entonces, pero ahora él ha ido allá al Vaticano a abrazarse con el Papa, como los otros gobernantes y grandes celebridades del mundo, porque todos quieren estar con el hombre que quiere salvar el planeta. Todos quieren estar con el hombre que quiere salvar la tierra y quiere cuidar la ecología. Pero es ese mismo hombre que dice que el ser humano es el culpable principal del cambio climático y por lo tanto hay que controlar al ser humano. Y en su última encíclica Laudato Deum, no, perdón, a ver, es Laudato Si y Laudato Deum. En Laudato Deum él dice, no abogamos por un gobierno mundial. Él deja claro que no está buscando un gobierno mundial, pero sí que hayan estructuras u organismos internacionales que sean capaces de sancionar a los gobiernos que no estén cuidando y velando por el clima. O sea, de todos modos, él no aboga por un gobierno mundial, pero sí entidades que tengan tanto poder como para sancionar a aquellos que no están cuidando el planeta. Y esto también es una forma de autoritarismo internacional. Así que es muy interesante, ¿no? Porque finalmente esto se ha transformado como en un caballo de Troya, esto del ecologismo, del cambio climático. Una excusa para establecer un sistema internacional de control, como ya está ocurriendo, como dije, en España, en Holanda y en otros países donde a la gente, por ejemplo, los ganaderos, les prohíben tener sus animales porque estos contaminan eh, la atmósfera, ¿verdad?, con el CO2 de los animales y una serie de otras
cosas y tan absurdas como lo hemos visto aquí mismo en Chile, donde quieren controlar la pesca porque dicen que los peces son animales sintientes que no deben sufrir, además que esto genera contaminación. Entonces, realmente es algo muy disparatado, pero que ha ido tomando fuerza, ha ido avanzando en los gobiernos y entonces está avanzando. Por lo menos ha servido todo esto para limpiar la imagen del papado, que ahora es toda una celebridad, ¿no? Es el hombre preocupado del planeta. ¿Mm? ¿Y qué vendrá después? Algunos sugieren la idea de un día para que la Tierra pueda descansar. O sea, el clima da para todo, para imponer todo tipo de regulaciones. Entonces, como podemos ver, la, la sanidad de la herida mortal de la bestia está prácticamente llegando a su fin, está a punto de darse de alta, gracias en gran medida al tema del cambio climático, la Agenda 2030, las encíclicas Laudato Si, Laudato Deum, Fratelli Tutti, todo esto que es criticado por la línea más conservadora de la Iglesia Católica, como es, como quien fuese, ¿verdad?, el arzobispo Carlo María Vigano. Entonces, esta controversia nos ayuda a nosotros a entender cómo va avanzando la profecía. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que podemos esperar? Y en esto ya entramos a lo que es la especulación en alguna medida. Como un servidor ve las cosas, yo creo que la gente se está cansando del progresismo. Los países se están cansando de las restricciones debido al cambio climático y están buscando gobiernos que no promuevan estas ideas. En este caso, gobiernos de derecha, porque la derecha no, digamos, pareciera ser, aunque no siempre, pero pareciera ser que no apoya mucho las ideas del cambio climático. Las ideas del cambio climático, las ideas globalistas, progresistas, son más de la izquierda. Entonces, pero no nos engañemos, no nos engañemos, porque todo el espectro político actualmente está apoyando de alguna u otra manera estas iniciativas. Entonces, junto con todo esto, también está el tema de la migración descontrolada que estamos sufriendo en Chile, que están sufriendo en Francia y en otros países. ¿Qué es lo que dice la encíclica Laudato Si? Que la gente migra debido a los desastres del cambio climático en sus países, se ven obligados a migrar. Eso es lo que dice Francisco. Entonces, están pasando fenómenos como en Francia, donde hay violencia, en Inglaterra también, donde la población musulmana está creciendo, la población africana crece exponencialmente. En Chile también lo hemos sufrido con la migración descontrolada y todo es parte del mismo paquete. El cambio climático afecta a los países, la gente tiene que emigrar y los países están obligados a recibir toda esa cantidad de gente. Entonces, todas estas políticas están cansando a la población y están optando por gobiernos más autoritarios, por gobiernos más de derecha, por gobiernos que promuevan más la parte religiosa porque sienten que sus valores están siendo pisoteados. Y lo mismo va a pasar con la Iglesia Católica. Se van a cansar de este papa, probablemente de este papa progresista, de este papa de izquierda, y van a buscar un papa más conservador, un papa de la línea más dura, de la línea más ortodoxa, eh, y eso es de algún modo la resurrección del papado que cayó en 1798. Porque ese papado no tiene nada que ver con el papado actual. El papado que persiguió a la iglesia y que persiguió a los santos por 1260 años era un papado muy rígido, un papado muy cerrado, un papado que se cree exclusivo y que no da lugar a otro tipo de pensamientos. Y probablemente una vez que Francisco se vaya, la iglesia tome otra vez el camino de la ortodoxia. Y lo mismo los países. Acá en Chile, todo indica que vendrá un gobierno distinto al gobierno de izquierda, un gobierno más autoritario, que ponga control, que ponga mano firme para controlar la delincuencia, lo que está ocurriendo acá, la violencia, pero sabemos que esto significa también mayor control. La gente ha dicho abiertamente que prefieren
un gobierno autoritario, perder libertades con tal de estar en paz. Y eso es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca, lo que busca la Agenda 2030, lo que busca el globalismo, lo que busca el progresismo es eso, llevar a la sociedad mundial a un hartazgo tan grande que pidan a gritos un gobierno autoritario, que pidan a gritos un Bukele, ya se ha dicho, ¿no? Necesitamos un Bukele, necesitamos alguien que ponga orden, que haga cárceles más grandes, que restrinja las libertades. El problema está que si esas iniciativas como las de Bukele algún día se vuelven hacia minorías cristianas, hacia minorías que piensan diferente, eso sería muy triste. Y ese es el gran peligro, de que todo este aparataje de control, este aparataje de restricciones a los seres humanos, un día se vuelvan contra el remanente fiel. Y eso sería muy peligroso. Y eso es lo que se quiere evitar. Y por eso es que estamos procurando apercibir a las personas sobre estas cosas. Entonces, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, eso es lo que podemos decir de todo esto. Hace solamente unos pocos días atrás, en Francia, ocurrió algo muy interesante porque hubieron unas elecciones, unas primarias, y la derecha política, liderada por Marine Le Pen, fue quien obtuvo una mayoría aplastante en esas primarias. Sin embargo, solo una semana después, cuando se realizaron las elecciones generales legislativas de Francia, todas las encuestas señalaban que ganaría Marine Le Pen y su coalición, pero no fue así, porque los distintos grupos de izquierda, incluyendo también a Macron, grupos de izquierda que entre sí no siempre se llevan, que no tienen las mismas ideas, pero para frenar a la derecha de Le Pen, a Dios, patria y familia, decidieron unirse, presentar un frente unido y bloquear. Entonces algunos hablaron de la derrota de Marine Le Pen. Le preguntaron a Marine Le Pen qué opinaba ella de lo ocurrido. Y ella dijo, esto simplemente es un aplazamiento de nuestra victoria. Nuestra victoria se aplazó nomás, pero no estamos totalmente derrotados. Hemos subido en los escaños y en un futuro próximo triunfaremos. ¿Qué significa esto? Que hay un esfuerzo de la izquierda por mantenerse en el poder, de mantener sus políticas, de mantener sus ideologías, pero el Apocalipsis nos habla de que al final del tiempo habrá en el mundo un sistema político religioso, no un sistema político ateo, un sistema político marxista o neomarxista, no, sino que será un poder político religioso. Así que por eso creemos que este auge y esta fuerza de la izquierda pronto cambiará. Ante el hartazgo de la población, ante la violencia, ante la migración descontrolada, ante todo lo que está ocurriendo, la gente hará un cambio y buscarán entonces sistemas de gobierno más apegados a la religión. Será la religión la que se tomará la agenda en algún tiempo más y veremos entonces ese sistema político religioso instaurado en el mundo. Porque además recordemos que habrá un conflicto de adoración. Y para que haya un conflicto de adoración, tiene que estar primando en el mundo la religión a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel de los organismos internacionales. Así que lo que vemos ahora actualmente es solamente un acomodo de las piezas, es el resurgir de la bestia de Apocalipsis 13 y es la lucha entre el bien y el mal y las fuerzas descritas en la palabra de Dios. Bueno, es de esperar que este tema pueda animarnos a estudiar la palabra de Dios, animarnos a estar apercibidos y lo que a mí en lo personal más me interesa, a que despertemos y no pensemos que nada ocurre, que todo está pasando como todos los días. No, han pasado demasiadas cosas, vivimos en un mundo muy diferente al que había antes de la pandemia y todo eso tiene una razón de ser, un porqué, y es que nuestro Señor está más cerca de lo que nosotros imaginamos.
Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Maranata, un abrazo, que tengan todos un maravilloso fin de semana. Y la próxima semana vamos el día jueves con el Zoom, donde vamos a hablar acerca de, a ver, según mi agenda, es acerca de el despertar de la religión en el mundo. Estados de Norteamérica están llamando a que los mandamientos estén escritos en los colegios, a que vuelvan las clases de religión. Hay un despertar de la religión porque grandes cambios vienen en nuestro mundo. Así que los esperamos el próximo jueves en el Zoom, y Dios mediante el próximo viernes tendremos otro podcast, otro tema grabado, para no perderse esta serie de temas sobre profecía y actualidad. Bendiciones para todos, un abrazo.